Bueno, muy bien. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a empezar en hora porque Eric está un poquito justo de tiempo. Muchas gracias, Eric, por acompañarnos, por dedicarte este ratito. El profesor Eric Iriarte es abogado, se especializa hace muchos, muchos años en Derecho Informático. Eric comenzó muy, muy joven y hace muchísimos años que nos conocemos, un montón. Em, Eric nos va a hablar sobre sociedad de la información, sobre toda su experiencia en, en las distintas instancias, ¿verdad? A lo largo de todos estos años, creo que son más de 20, Eric, ya a esta altura, Más de 20. más de 20. Bueno, no les quiero robar tiempo porque Eric está en Barcelona en este momento, así que, bueno, se ha hecho un ratito para compartir con nosotros. Así que, Eric, comenzá cuando quieras. Gracias, María José. Ahí les estoy poniendo la presentación. Aquellos que tienen Twitter, ahí les he puesto mi Twitter. Primero que nada, agradecerte. Nos conocemos muchos años, no hay que decir para que no sepan nuestras edades. Eh, pero en efecto, yo soy de los que empezó más joven en este tema por un tema de curiosidad. Yo desde muy temprano tuve acceso a tecnología. Mi papá fue el jefe de Patrimonio Cultural de la Nación en el Perú. Se imaginan un país arqueológico como nosotros, tiene mucho material arqueológico. Y mi papá en los 80 pues decidió comenzarlo a catalogar y colocarlo en sistemas informáticos. Eso hizo que tuviéramos acceso a computadoras muy temprano en casa. Yo mi primera computadora lo tuve a los 3, 4 años, que era una ZX81 de Sinclair. Estoy hablando de cosas ya, ahí cuando no existía Netflix, cosas viejas. Pero eso me permitió acceder al tema digital no como una forma de estudio, sino como una forma de divertimento, una forma de diversión. Entonces mi aproximación a la tecnología nunca fue de ingeniero, con lo cual venía de una familia que se dedicaba a la cultura, al tema de cultura tradicional, al tema de arqueología, y la más humana. Eso, cuando yo llego a la universidad y comienzo a estudiar Derecho, comienzo a ver el fenómeno tecnológico a inicios de los 90, iba apareciendo el Internet, ya en esa época teníamos Gopher, estaba el Archie, y en la universidad veo la aparición de la web. Y entonces mezclo mi conocimiento personal, intuitivo, de haber tenido acceso a tecnología muy temprano, de haber participado mucho en los procesos para la creación de Internet, inclusive en el Perú, con el conocimiento jurídico y comienzo a hacerme las preguntas, estas preguntas raras de, oye, ¿y si en lugar de firma usamos otra cosa? ¿Y si hacemos una videoconferencia para un directorio? ¿Y si hacemos comercio electrónico? Me comencé a preguntar muchas cosas. En ese proceso tuve profesores que me botaron del curso, del área, porque no entendían por qué preguntaba tanta tecnología. De hecho, repetí un par de materias. Recuerdo mucho un profesor que después de que me hizo repetir la materia, años después nos encontramos en el debate de la ley de firmas digitales y yo coordinaba esa mesa. Le digo, profesor, y no que no. Me dice, sí, pues, pero yo no sabía tanto a ese momento y sorry por la materia, ¿no? Finalmente fue divertido. Ahora es un buen amigo. Murió ahora en la pandemia. Pero mi aproximación entonces no es una aproximación tecnológica, sino de análisis humanístico a la tecnología. Y es el análisis que tenemos los abogados de estos fenómenos. Nosotros, algunos han aprendido a programar, algunos han aprendido a entender mejor la tecnología, pero no necesitas ser un programador para entender el fenómeno tecnológico. Es más, muchos de los problemas ligados a la tecnología en realidad son problemas que el derecho viene debatiendo hace 3.000, 4.000 años y que pueden encontrar desde la estela de Hammurabi o las primeras discusiones de los santos cristianos. Y luego les voy a hacer un ejemplo sobre eso. Lo primero que tenemos que entender es que el proceso de sociedad de la información, este contexto grande donde ustedes se encuentran, donde vivimos, es un proceso social complejo.
Si antes teníamos sociedades de cazadores-recolectores, sociedades agrícolas, preindustriales, industriales, postindustriales, esta etapa del desarrollo humano se le llama sociedad de la información. Y la característica de la misma es que si bien hay un elemento o un componente tecnológico que permite el intercambio de información, es la información y el intercambio de la misma el elemento clave para definirnos como sociedad. Ese elemento nuevo, o mejor dicho, ese instrumento nuevo, porque la información siempre ha estado ahí, permite la exacerbación de las libertades. Antes, para tener un diario, tenías que tener dinero para tener un diario, imprimir el papel, comprar la máquina de impresora, tener gente que imprimiera. Bueno, ahora tenemos diarios que tienen, o diarios digitales, que tienen más tiraje que el diario más grande que puede haber en formato físico. Antes, para tener un canal de televisión, requerías tener una estación base, una licencia del Estado, un permiso, equipos, entrevistadores técnicos. Bueno, ahora ustedes, esto que estoy haciendo, ahorita somos 30, pudiéramos ser 5.000, 10.000, 100.000. Hay canales de YouTube con mayor cantidad de seguidores que los programas de más rating de cualquiera de nuestros países. Siendo así, el fenómeno de generación de conocimiento y generación de información es el elemento clave. Claro, pero cuando hay un cambio social, hay un cambio normativo. Si tenemos alguna profesión conservadora, somos los abogados. Los abogados nos encanta lo que dice la ley escrita. Y como dice la ley escrita, alguien la tuvo que escribir. Entonces vivimos apegados a modelos bastante conservadores. Mucho de la discusión entre abogados de América Latina y Europa, romanos germánicos, frente a los abogados anglosajones, los anglosajones dicen, bueno, se parece algo, ya veremos cómo lo resolvemos, y nosotros estamos esperando que salga la ley para intentar resolver algo que pueda haber. Y esa discusión es la que ayuda también a entender por qué el desarrollo de sociedad de la información es mayor en los países anglosajones que en los países de América Latina y Europa, aún con economías pujantes e importantes. Y es que la necesidad normativa que se ha tenido desde el derecho positivo que utilizamos nosotros termina siendo a veces un cortapisa frente a la normativa más abierta norteamericana o anglosajona en general. No quiero meterme en una discusión larga que luego de seguro la van a tener en el curso de si el mejor modelo de regulación, por ejemplo, para protección de datos personales es el anglosajón o el europeo. Esa va a ser una discusión que ustedes van a tener. Lo que es cierto es que el instrumento, hoy día en la mañana ustedes de seguro han intentado utilizar el WhatsApp y no funcionaba porque hubo una caída global del WhatsApp alrededor del mundo. Esta caída, que fue hace 2, 3 horas, afectó a todo el mundo, pero nadie hacía nada, simplemente nos sentamos a esperar a que el instrumento apareciera. Pero si se cayera la línea telefónica de conexión a Internet en sus casas, ustedes estarían como locos llamando a la empresa de telecomunicaciones o a la Defensoría del Consumidor o a quien fuera para que le resolviera el asunto porque la normativa local sí le aplica. En cambio, el WhatsApp no. El WhatsApp depende de la normativa de California. Y en esa medida nosotros aceptamos las reglas que puedan venir. Somos personas que aceptamos diferentes reglas y eso tiene que ver con este fenómeno de sociedad de información. La sociedad de la información tiene determinadas características, determinadas formas de entenderse. Lo primero es que este proceso pasa de una economía de las cosas a una economía de las ideas. Es importante el Dow Jones, que es el ranking de acciones, pero más importante es el Nasdaq. ¿Y qué se vende en el Nasdaq? Empresa de tecnología. ¿Y qué vende la empresa de tecnología? No venden el dispositivo, venden el software, venden la conexión, venden la conectividad, venden las aplicaciones, las utilizaciones del software. Estamos pasando por ideas, por cosas plasmadas, además en la mayoría de los casos intangibles. Perú es un país riquísimo en minería, pero solamente exportamos minerales. Si estos minerales o estos minerales llegan a Japón, por ejemplo, o a China, los procesan porque tienen patentes para procesarlos. Y estas patentes hacen que produzcan un electrodoméstico y nos devuelven un electrodoméstico al Perú. El mismo mineral o elemento que exportamos, que nos pagaron 10 por ese mineral, viene con una patente desde China y nos cuesta 100. Es decir, aunque
o estén a la alza los minerales, terminamos pagando más nosotros por el procesamiento de esos minerales a través de patentes. Cuando uno mira dónde están las patentes en el mundo, están o en Japón, o en Estados Unidos, o en China, que además es el país con mayor cantidad de patentes. Si quieren saber más sobre patentes, les recomiendo ver el índice de creatividad mundial que lo produce el Organismo Mundial de Propiedad Intelectual para que vean cuántas patentes se producen. En Perú producimos muy pocas patentes y esto va ligado al tema de investigación, desarrollo e innovación. Uruguay produce pocas patentes, pero produce muchas patentes relacionadas a la carne, relacionado a lo que evidentemente producen más. Nosotros deberíamos producir patentes relacionadas a los minerales. Sin embargo, no las producimos. Esta característica entonces hace que quien produzca información o quien produzca conocimiento, quien produzca algo que sea útil, va a tener una ventaja en este proceso de economía global. Y es lo segundo, y es que ya no somos entes aislados. Rusia ataca a Ucrania, nosotros nos quedamos sin fertilizantes. Oye, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Es que bloquearon el puerto, dañaron los trigales, está bloqueada Rusia como parte de las sanciones económicas. Hay un fenómeno en China y en China cae la economía y nos afecta a todos. Hay una afectación en Brasil. De hecho, les pasó mucho con el Mercosur. Cuando se crea el Mercosur, las compañías brasileñas tuvieron cierto financiamiento extra que afectó muchísimo a las compañías argentinas y de hecho quebraron muchas compañías argentinas durante el proceso del Mercosur. Ahora es más difícil, pero Uruguay, que se logró encontrar en el medio, se quedó como puente financiero, se fortaleció desde el punto de vista de finanzas, generando entonces que estos procesos planetarios, globales, se les quiera llamar, tengan una incidencia real en estos procesos de información. Pero no es posible entender los procesos de sociedad de la información desde una perspectiva única, si quieren ponerla así. Tiene que entenderse desde un proceso de construcción social. En un país desarrollado resulta más sencillo este proceso en la medida que han ido cubriendo las necesidades de Maslow. Alimentación, comida, vestido, educación, recreación, y luego viene el Internet. Pero en América Latina y en los países en vía de desarrollo o menos industrializados, que ahora es el eufemismo que se utiliza, en realidad lo que tenemos es que esta utilización de tecnología es nuestro elemento de construcción de desarrollo. Para postular un empleo requieres tener una dirección de correo electrónico. Si hemos querido en pandemia mantener en clases, hemos tenido que utilizar una conectividad para estar en teleeducación. Si hemos querido hacer trabajo, hemos tenido que hacer teletrabajo. Es decir, el instrumento tecnológico no es el final de la escala de desarrollo, sino es que es la escala de desarrollo en sí misma, sobre todo para nuestros países. Y esta característica es nueva frente a fenómenos previos que se han tenido. Un elemento más es que se dice que la información es poder. Y entonces quien acumula información aparentemente tendría más poder. Sin embargo, cuando ustedes entran a Google y en Google le dicen, quiero saber todo sobre teoría fundamentada, un tema de investigación científica que se llama teoría fundamentada, aparecen 5.000 enlaces. ¿A cuál entran ustedes? ¿Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto? ¿Quién colocó esos enlaces ahí? ¿Por qué están colocados de esa manera? Y si yo pago, le puedo decir a Google, hey, yo te voy a pagar $100 porque me pongas de primero. ¿Google aceptaría? El algoritmo de Google, ¿quién lo organiza? ¿Cómo se organiza? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué prioriza las cosas de la determinada manera? Ese fenómeno de la denominada sociedad algorítmica, ya salimos de la sociedad de la información para entrar a la sociedad algorítmica, en realidad hace un concepto que se llama gatekeepers o cuidadores de la puerta. No es el que tiene la información acumulada. De hecho, Google no tiene la información. Google lo único que es un directorio a dónde tienes que ir a buscar. Es como el bibliotecario. El bibliotecario, la biblioteca extensa que tiene María José ahí a su espalda, ella sabe dónde están los libros y cuáles son los libros con los temas y la información que está en los libros. Pero una bibliotecaria que ordenara su colección, a lo máximo que puede decirte es cuál es el título, no necesariamente el contenido. Si la bibliotecaria no te quiere dar, o el bibliotecario no te quiere dar un determinado libro, no te lo da. Es lo mismo que ocurre con Google. Google es un gatekeeper. Al ser un cuidador de la puerta, pueden ellos simplemente bloquear el acceso.
o darte un acceso a información que ellos consideran que es la relevante. El algoritmo de Google es una cosa medio rara, ¿no? Si ustedes todos hiciéramos la misma búsqueda ahorita de un tema cualquiera, vamos a llegar a resultados diferentes. Porque entre otras cosas también utiliza la información de búsquedas previas o información relacional que nosotros tenemos. Ya, si quieren agregarle un poco más, si ustedes en su celular, un Android, dicen, oye, quiero viajar a Perú, ¿no les aparece anuncios de viajes a Perú mágicamente? Curioso, ¿no? Y es que si a lo mejor uno hizo una búsqueda, ya se determinó además que Google utilizaba el teléfono, el micrófono lo tenía activo para hacer mejoras de búsqueda, pero además lo mezcla con su Gmail y lo mezcla con Picasa y con otros instrumentos que tiene. Facebook hace lo mismo con el WhatsApp, con el Instagram que va mezclándole y aparentemente es como si todo el mundo hablara de lo que ustedes están hablando y en realidad les muestran un concepto de burbujas lo que ustedes quieren ver. Esta información a la cual accedemos requiere ciertos elementos especiales. ¿De qué me sirve acceder a toda la información si está en inglés y yo no sé inglés? Entonces necesito construir determinados decodificadores o codificadores, dependiendo si quiero colocar la información en ese idioma, para que me sean útiles y relevantes. Ese elemento importante requiere el desarrollo de capacidades que solicita fundamental para el proceso. La información, por ende, es sumamente frágil. Una vez que la información sale o es compartida, no hay forma que vuelva. Ustedes, en cualquiera de ustedes, pudiera estar grabando en su casa el audio, más allá de lo que María José lo está grabando de una manera formal e informada. Pero ustedes pudieran estar con una grabadora ahí al costado. Y esa información la pueden subir a cualquier plataforma. Y esa información, al hacer una subida en la plataforma, puede ser reproducida N veces. Si yo quisiera que algo no fuera compartido, simplemente no lo digo. Hay un viejo chiste que dice que si alguien quiere un servidor seguro, lo ponga en un sótano 10, con unos policías armados en la puerta, rodeado de un foso de cocodrilos, con un bosque lleno de lobos, y aún así, si está conectado a Internet, va a poderse acceder. El tema está en qué elementos estamos teniendo para no tener seguridad absoluta de la información, sino para tener menores grados de inseguridad de la información. Todo sistema es vulnerable. El de la NASA, el de Tesla y el de su casa. El celular de sus parejas también es accesible. Es un poco más difícil, pero al final todo instrumento es accesible tarde o temprano. Y a su vez también es accesible nuestros dispositivos. Y ese proceso de que nuestros dispositivos sean accesibles hace que la información guardada en dichos dispositivos pues tengamos que tener mucho cuidado cómo se riega. Cuando ustedes, si ahora han podido ver algún aviso de la NFL, el fútbol americano, en estos días se está anunciando, por ejemplo, el iPhone 14. Y la característica de venta del iPhone 14 dice, es un iPhone seguro. Tu información nadie la compartirá. Y hay un pequeño anuncio que llega una señora para mandar un mensaje a una oficina postal y el de la oficina postal saca una paloma y le dice, miren, lo voy a colocar aquí para mandarlo. Le dice, pero ¿qué hace usted, señor? ¿Cómo va a mandar una paloma? Le dice, aunque no lo crea, esto es más seguro que usted mandando mensajes por su SMS que lo puede ver 5 millones de personas. Y la persona se queda pues en el aire y el comercial dice, ¿no? Usa WhatsApp con encriptación de punto a punto. Es decir, el elemento de seguridad es relevante más ahora que hace 10 años. No significa que sea más importante, significa que es más relevante para las personas. Si quieren pensarlo de una manera más estructurada, el eje de la sociedad de la información no es la tecnología, es el ser humano, las personas, la gente que hace cosas a través de los instrumentos. Oye, pero la inteligencia artificial es un software sumamente avanzado que detrás ha tenido una serie de programadores que han desarrollado dicha inteligencia artificial. El Machine Learning es una computadora que aprende del ensayo y error, pero que detrás ha tenido una serie de programadores que han programado ese Machine Learning. La inteligencia artificial puede crear otras inteligencias. Bueno, todavía no estamos ahí. Parece alguna de mis preguntas de ciencia ficción que hago ligadas al derecho, pero todavía sigue siendo responsabilidad de personas.
Hay tres pilares fundamentales: la información, los contenidos, los datos a los cuales accedemos, los datos que compartimos, el mensaje que colocamos en el WhatsApp, el post que colocamos en el Facebook, la imagen que subimos a Instagram, lo que fuere. Esa información es fundamental. Pero para poder llegar a esa información requiere una determinada infraestructura. Me conecto a través de satélites, me conecto a través de fibra óptica, me conecto a través de mi celular, me conecto en mi casa. ¿Dónde me conecto? ¿Cuál es el instrumento de conectividad? Y aquí entra, por ejemplo, una discusión nueva de los estados que está diciendo que la ciudadanía tiene derecho a la conexión. No derecho al internet, sino derecho a la conexión. Porque el internet es una cosa etérea. Tú puedes utilizar la conexión para conectarte a internet o a alguna de las otras redes que subyacen al internet. El internet es el que conocemos, es el estándar, es el del servidor de ICANN, el servidor principal, pero es uno de los estándares que hay globales. Hay unos 20 redes paralelas que pueden ser utilizadas y referenciadas. Y finalmente está el desarrollo de capacidades. No me sirve tener acceso a información en inglés si yo no sé inglés. ¿Por qué? Porque simplemente no me sirve de nada. Es como tener un libro en inglés. Si no lo sé leer, nadie me va a entender. Todo eso está en una estructura de redes. Las redes son redes humanas o redes tecnológicas, no solamente las redes sociales, cualquier estructura de red, que es donde se intercambia la información. Las redes de comunicación, como el WhatsApp, que te permite estar en contacto con tu familia, es una red familiar. Y ese intercambio de información te nutre. Probablemente le creas más a tu red de WhatsApp de tu familia a que a la información publicada en una página web. Pero si ambas se transmiten por internet, ¿por qué a una le crees o no? Por el originante de la información. Porque yo le creo a mi mamá, le creo a mi primo, le creo a mi hermano, le creo a alguien que veo. Elemento que de pronto se ve cuando vean este tema, en los temas de suplantación de identidad o los temas de usurpación de identidad, que termina siendo un elemento distorsionador. Porque de pronto alguien recibe un Facebook de un pariente y resulta siendo que no es el pariente, sino alguien que ha clonado la imagen y similares. Y toda esta estructura está en una estructura de políticas. Cuando se habla de políticas, no es a qué partido político perteneces, ni es a qué debate político ni si eres de derecha o izquierda. Significa la construcción del Estado, de guías que se hacen para poder saber hacia dónde va el país. Ustedes han tenido de las mayores suertes de América Latina de tener una persona como Cacho Klastornik liderando a GESIC, que es la Agencia Social de Información y Gobierno Electrónico de Uruguay, que lo han tenido además 9 años largos, más, casi 10, liderando una oficina y dándole una visión de Estado al tema digital en Uruguay. Esto ha hecho que sea de los países top reconocidos internacionalmente en materia digital en todas las áreas. Creo que no hay un solo área donde Uruguay no sea reconocido por su liderazgo, pero porque tuvieron políticas de Estado de largo plazo. Perú, en el año 2003, 2004, teníamos en los rankings internacionales muchísima mejor posición que Uruguay, pero muchísima, y de lejos. 20 años después, nosotros hemos crecido mucho, hemos avanzado un poquito, y Uruguay simplemente está entre los top 5 del mundo. Eso es una característica clave entender además en un fenómeno como usted, que ha generado que haya mucha regulación. Uruguay es de los países que mayor cantidad de regulación, igual que Perú, tenemos en materia digital, pero la tenían regulada en base a una política de Estado. Sabían hacia dónde querían llevar la regulación. Cuando uno mira la regulación de Perú, tenemos muchísima más regulación que Uruguay, pero para cualquier sitio. Dispersa, sin un norte claro, contraponiéndose una con otras. Ayer justo compartía un relevamiento que estoy haciendo un estudio sobre regulación en América Latina en temas de protección de datos personales. Si uno miraba el mapa hace 10, 15 años, casi no había nada en el mapa. Ahora es completamente lleno, por lo menos en protección de datos, en temas de ciberseguridad y en temas de plataformas. Hay temas nuevos que todavía están apareciendo. O podemos hacer autorregulación. Y la autorregulación, en esencia, es mucho cómo funciona el componente técnico dentro de esto. Esta es una canción de Alaska y los Pegamoides.
Si no conocen Alaska y Pegamoides, esta es una canción del año 82. Ustedes creo que ni siquiera en proyecto estaban, en sus casas todavía no los habían informado ni en proyecto. Antes de que sea Alaska y Dinarama, había una banda que se llamaba Alaska y la Pegamoides. Y Alaska ponen, de hecho, este es un texto en un libro sobre Internet de las Cosas. Me da miedo entrar a la cocina, me da miedo lo que pueda haber, la tostadora se ha vuelto asesina, el lavaplatos no me puede ver. Se han revelado todos a la vez, la Turmix, la plancha y la Molinex se han vuelto locos de repente, hay que ver, la aspiradora se niega a aspirar, dice que no, ni hablar, y la nevera está leyendo a Marx y me dice que me deje en paz. Esto que pareciera una canción de alguna noche de LSD o hachís, en realidad es lo que pasa en la casa de la gente ahora. Tienes una cosa que se llama Siri o tienes una cosa que se llama Alexa. De hecho, hay un caso sumamente reciente, un señor a una señora en una discusión en Estados Unidos, una discusión familiar, le dice, te voy a matar. Pero una discusión, no porque la fuera a matar, sino por una expresión. Bueno, Alexa llama al 911 y detienen al señor por intento de homicidio. Y el basamento es Alexa, porque eso es lo que escuchó Alexa, lo grabó Alexa y lo transmitió. ¿Le creemos más al instrumento que a la persona? Y si a lo mejor en realidad sí la quería matar y fue Alexa la que le impidió, no se va a saber. Por lo menos la señora dijo que era una discusión familiar. Las oficinas militares han prohibido, por ejemplo, tener Alexa o Siri o elementos de Huawei en Estados Unidos y en Europa. En las oficinas no se debaten temas estratégicos, porque no sabes quién está escuchando detrás. Hace un par de años, 3 años, fui a un entrenamiento, invitado por el Departamento de Estado en Estados Unidos. Fuimos 40 gente alrededor del mundo. Y las discusiones eran, ¿quién tiene la puerta trasera de los sistemas? Era, evidentemente los gringos decían, quédense con nosotros, que por lo menos ustedes saben que nosotros tenemos la puerta trasera. Que si se quedan con los equipos chinos o los equipos rusos, no saben quién tiene la llave de la puerta trasera. Ok, me estás diciendo que igual vas a entrar a mi casa, pero que confíe en ti porque no vas a hacer nada. Estas discusiones, porque no generamos la tecnología, terminan siendo claves a nivel internacional. Pueden buscar información sobre Echelon o el programa Carnívoro o Snowden, que es la revelación de la bóveda 7 de la NSA, para tratar de entender cuál es la dimensión de este alcance de las filtraciones de información. Esta es una periodista, esto es el diario Clarín de hace algunos años atrás, la periodista Sarah O'Connor escribe, un robot ha matado a un trabajador en la planta de Volkswagen de Alemania, ¿no? Eso salió en el Financial Times. Ok, ¿cómo un robot mata a una persona? ¿Un robot puede matar a una persona? Puede hacer que muera, pero no la puede matar, porque para matar requieres tener un delito, y el delito requiere una voluntad de alguien de matar. El robot no es alguien. Sin embargo, puede haber habido negligencia, y hubo negligencia en el caso. Una persona se colocó en un lugar, en una planta automatizada, que era un lugar incorrecto. La máquina, el robot automático pensó que era una puerta y la usó de puerta. Y no era una puerta. Evidentemente mató a la persona, ¿no? Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del señor que se metió en un lugar o de la máquina que no pudo identificar correctamente que eso no era una puerta, sino una persona? Tesla comenzó a utilizar sistemas automatizados de vehículos y comenzaron a probarlos en diversos sitios. Y hubo 2 incidentes que han hecho que se detenga la utilización de vehículos autónomos. Uno, que parece sacado de una novela de ciencia ficción, que vio una señora mayor y a un niño, él no sabía qué hacer y al final terminó matando a la señora, porque representaba el niño una mayor probabilidad de vida. Hizo un análisis de a quién atropellaba, lo cual debería haber frenado y no haber atropellado a nadie, en primer lugar. Y el otro es que los vehículos autónomos comenzaron a tener fallas a nivel del procesamiento de imágenes. Entonces confundían una vaca con una persona y a una persona con una vaca. Entonces con una vaca, por último, puedes chocarte, pero con una persona no, porque la vas a matar. Preferían matar a una vaca. El problema es cuando comenzaron a tener errores que no eran vacas, sino eran personas. El proyecto se paró. Todavía no estamos listos para vehículos autónomos completamente. Hay muchos vehículos dirigidos remotamente.
Pero cuando les hablaba hace un rato de la regulación y la autorregulación, hay que tratar de entender el fenómeno de Internet desde un sistema de capas apiladas. Esto se llama sistema de capas OSI. La idea es que la capa de abajo es sustento de la capa de arriba. El Internet funciona en una capa técnica. Esto que está, todos los protocolos para que haya video, que esté yo hablando, ustedes me escuchan, se puedan conectar, tengan un correo electrónico, tengan WhatsApp, son protocolos establecidos a través de una modalidad que se llama RFC, Request for Comments, o documento de requerimiento de comentarios. Hay miles de RFCs. Y los produce una entidad que se llama, ni siquiera una entidad, un colectivo, que se llama IETF, Internet Engineering Task Force. Pueden entrar a ietf.org. El IETF no existe. Es un grupo de gente que dice, oye, el estándar que vamos a usar ahora es el estándar IPv6. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el anterior? El IPv4. ¿Y por qué no hay IPv5? ¿No? Porque nos gustó más el IPv6. O sea, tampoco es que busquen mucha lógica en alguna de las terminologías, pero lo que sí es que ellos determinaron que ya no va a ser el protocolo IPv4, sino el IPv6, y toda la instrumentación tiene que ponerse así. Pero cuando uno busca cuál es el sustento de paz, son estudios técnicos, artículos, referencias. No hay una sola ley internacional, no hay una sola norma local, no hay una sola decisión judicial que diga el estándar a utilizarse para que las páginas web se vean es HTML. O tú tienes que poner en la parte de arriba HTTP, dos puntitos, dos barritas, etc. Eso hace que la capa técnica sea una capa autorregulada, donde cualquiera puede participar, pero no es factible una decisión gubernamental para tomar el estándar. Entonces, que una norma local coloque, bueno, el estándar que vamos a utilizar para esto es tal, termina siendo un error estratégico, porque en realidad las normas lo que hacen es ver principios jurídicos y no ven estándares. Ha habido casos de leyes en diversos países de la región, recuerdo la ley de firma digital de Argentina, que coloca un estándar explícito, el X505 me parece que lo colocaba. Salieron la ley, 2 semanas después salió el X509 y la ley no servía para nada. La idea del estándar es que pueda ser ágil y movible. Bueno, la capa técnica no es que aparece con Internet. La autorregulación, por ejemplo, en materia de comercio internacional se denominan los Incoterms. Los Incoterms son el precio FOB, el precio CIF, el precio XWORD, las 3 letras que le colocan al lado de una factura, y ya es una forma de autorregulación. Ningún juez te va a ir a decir, a ver, dame la ley o la sentencia donde aparece el precio FOB. ¿Por qué? Porque es parte de la costumbre. Y una de las fuentes del derecho es también la costumbre, sobre todo la costumbre mercantil. Sobre esta capa técnica hay una capa de telecomunicaciones que es donde viaja la información. Y esta capa de telecomunicaciones es ultra regulada. Tenemos legislación local, nacional, regional, internacional. Tenemos tratados internacionales de la transmisión de información a través del espacio, que es el nuevo tratado del espacio. Tenemos tratados de satélites. O sea, si hay algo regulado en el mundo, en la capa de telecomunicaciones. Pero la capa de telecomunicaciones es solo una capa de transporte. No mira lo que transporta. No debe mirar lo que transporta, porque si no, termina siendo una violación al secreto de las comunicaciones. Y ahí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de temas. Encima de esto hay una capa económica, que es donde ocurre muchas de las operaciones sociales, el B2B, el B2C, la actividad comercial que podemos entrar, que además en la mayoría de nuestros códigos está semi-regulada. Ustedes en el Código Civil tienen la definición de acto jurídico, negocio jurídico o contrato. Es la vinculación entre dos o más partes para la realización de un objeto lícito de acuerdo a la legislación. Ok, nadie te dice que sea solamente en papel, que solamente sea en persona, puede ser por internet. De hecho, la mayoría de regulación sobre comercio electrónica es semi-regulada. Te da mucha libertad para la forma como haces el contrato. Y por último, tenemos una capa sociocultural. La capa sociocultural es donde ocurre esto, la clase que estamos teniendo, donde ocurre el gobierno electrónico, donde está la prensa, donde está la divulgación de información que no necesariamente tiene una transaccionabilidad económica detrás. Y esto es importante señalar que todos son aspectos regulados. La capa técnica
autorregulada, la capa de telecomunicaciones ultrarregulada, la capa económica semi-regulada y la capa sociocultural regulada. Porque al final, el Internet no es más, o el espacio digital no es más que una extensión del espacio real. Si alguien te difama fuera de Internet, es lo mismo que te difamará en Internet. El tema de la probanza o el tema de la persecución del delito se puede volver compleja, pero el hecho jurídico, que es la difamación, la calumnia, la injuria, es el mismo. La violación de derechos de autor, es el mismo. El intento de asesinato, es lo mismo. Además, puedes asesinar a personas a través de Internet. Hay el caso del que se metió el ransomware, que entró a un hospital. Encriptaron la información, bloquearon las máquinas que incluían la máquina de respiración artificial y terminaron matando. Claro, ellos dijeron, no, pero yo no fui a la máquina que terminó matando a la persona. Sí, pero el derivado de tus actos fue que mataste a una persona. Esto es un escenario de lo que pasa en un minuto en Internet. Se venden $283,000 por minuto, se hacen 5.7 millones de búsquedas. En Google se ven 167 millones de videos en TikTok. Se envían 500,000 de posts en Twitter. Cuando se cae, te recuerdo que se había caído Facebook, se cayó y entonces nadie mandaba, pero si no hubieran mandado 240,000 fotos por minuto, o se compartirían 65 millones de fotos en Instagram. Se ven 694,000 horas por minuto de YouTube, se ven 452,000 horas de Netflix, perdón, son los usuarios que están conectados simultáneamente, hay 856 webinars cada minuto en alguna parte del mundo, y así sucesivamente. La cantidad de información que se produce en el mundo se duplica cada cierto tiempo. Desde el inicio de la humanidad hasta el año 0, si quieren, existió información por 1. Esta información se duplicó, es decir, existió información por 2 en el año 1500. De ahí, en el 1800 se volvió a duplicar, es decir, ya existía por 4. En el 1900 se volvió a duplicar, en el 1950, en 1980, en 1990, en el 2000, en el 2006, en el 2010, y ahora se duplica cada 11 meses la información en el mundo. Esto nos agrega que este elemento base, desde la perspectiva de la participación ciudadana, lo que ha hecho es incorporar la interactividad como proceso social. Si antes el Estado se comunicaba con la ciudadanía, o el sector privado o la sociedad civil con los ciudadanos, y los ciudadanos con el Estado, y sucesivamente, en realidad el elemento nuevo es el elemento de interactividad. Este elemento no preexistía como el instrumento digital, salvo en la plaza pública. Alguien que fuera a la plaza pública, levantara la mano, o el Parlamento, si quieren ponerlo de alguna manera, que es un lugar donde puede haber cierto nivel de mayor interactividad. Pero este es un elemento fundamental, por lo cual, por ejemplo, ayer salió una sentencia en México, similar a la sentencia Trump, que, por ejemplo, los funcionarios no pueden bloquear, aún en sus cuentas particulares, a los ciudadanos en Twitter o en ninguna red social, porque eso es un impedimento del acceso a la información y, por ende, a la transparencia de la gestión pública. Cambian los enfoques que ha traído esta sociedad de la información. ¿Qué retos nos está trayendo esta sociedad de la información? Ahora una de las discusiones claves es todo este tema de blockchains, bitcoins, NTFs, o no, tokens no fungibles que le llaman, ¿no? Alguien compró una pintura, le tomó una foto y lo destruyó la pintura originaria, que además valía $1.000.000, para decir que entonces la imagen digital que venía con un token no fungible valía tanto como la otra. Le dijeron, tu imagen digital no vale nada, vale 0. No es relevante. No quita de que hayan tokens no fungibles que han valido un montón de plata. Toda la discusión sobre inteligencia artificial es clave, es el siguiente salto. Pero no lo piensen solamente en robots teniendo una inteligencia artificial. Piénsenlo más bien como una caja haciendo procesamiento de data en paralelo. Les recomiendo leer Isaac Asimov, Las 4 leyes de la robótica.
Son tres redes robótica originarias y en algún momento Isaac Asimov se da cuenta de que tiene que haber una regla macro en la ley cero. Pueden revisar sobre ese tema. El Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, ahora llegan a su casa y se prenden las luces automáticamente, la pecera. De hecho, yo tengo mis pececitos están controlados por una aplicación, ahora la pecera, que les prende y le apaga la luz y que además le da comida cada vez que aprieta un botón. Ya ni siquiera tengo que estar viendo los peces. Antes era por lo menos la diversión de echarle la comida en la noche, ahora va automatizado. Pero también es el Rumbla, el aspirador. ¿Ustedes saben dónde va la información de la aspiradora que dice, oye, esta casa es de esta forma? Se ha encontrado y detectado que ha habido hackeos a los Rumbla para poder acceder a los mapas de las casas, con lo cual el ladrón la tiene un poco más fácil en caso de que tenga que robar. Hay una larga discusión sobre el tema de robots. En Europa se han sindicalizado, los obligan a sindicalizarse. Y los obligan a sindicalizarse no porque sean personas, sino porque hay personas que van a perder su empleo por usar los robots dentro de las plantas. Entonces, un pago de cuota sindical precisamente pensando en el retiro de estas otras personas. Es un tema compensatorio. En Arabia Saudita, solamente las personas pueden acusar a otras personas en un proceso penal. Lo que tuvieron que hacer para poder utilizar una inteligencia artificial fue declararla ciudadana. Le inventaron una ficción jurídica de ciudadanía para que pudiera funcionar bajo su sistema penal a una inteligencia artificial que tienen en duda. Tenemos el tema de ciberseguridad, ciberdefensa, cibercrimen, Guacamaya Leaks, si alguien ha revisado, es un grupo activista que fue metiéndose y filtrando los correos militares de México, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Chile, Perú. Literalmente atacó a todos. Ayer o anteayer, el Ministerio de Salud de Argentina salió a decir, por favor, no abran ningún correo electrónico porque no sabemos si puede venir infectado. El Poder Judicial de Chile, el Poder Judicial de Argentina fue atacado por ransomware. Secuestro, el de Sao Paulo me parece también. Es decir, ya no es un tema menor el tema de la ciberseguridad, sino es un tema crítico y que debería ser parte de la formación, inclusive en las escuelas primarias. Toda la discusión sobre privacidad y derecho al olvido, ya verán con María José, supongo que es uno de los temas, desde la sentencia europea sobre esta temática, pero también la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Herrero Ulloa versus Costa Rica, que dice que América Latina no aplica el derecho al olvido, por lo menos desde la perspectiva de los funcionarios públicos. Entonces, esta es una discusión que nunca fue pensada en el derecho al olvido. Además, no dice derecho al olvido en ninguna parte de la sentencia Herrero Ulloa versus Costa Rica, y tampoco en la sentencia europea. Es más un derecho a la desindexación. Pero la indexación que hace Google es de apenas el 5% del Internet. El 95% del Internet, el Deep Web, ni siquiera lo vemos, ni siquiera está indexado. Tenemos los temas de videovigilancia. Ahorita ha habido elecciones en Perú y los alcaldes decían, bueno, y ahora vamos a hacer videovigilancia con seguimiento y reconocimiento facial de todos los ladrones en todos los lugares, todo el tiempo en las ciudades. Y además la gente decía, sí, con eso vamos a tener mayor seguridad. Bueno, la videovigilancia con reconocimiento facial ha sido prohibida en Sao Paulo, en Buenos Aires, en Europa. Funciona muy bien en China. Creo que previo a la pandemia y por otros motivos, pero tratan de equiparar el éxito de los chinos con modelos jurídicos ligeramente diferentes que tenemos en América Latina. Y bueno, todo el tema de ciudadanía digital como un elemento básico de participación digital, sea tanto en temas de metaverso como en temas sociales. Ahí les dejo mi correo y mi Twitter y tengo unos 10-15 minutos para preguntas. Espero que les haya agradado. Paro de compartir. Muchas gracias, Eric. Excelente, como siempre. Bueno, a ver, le voy a dar la palabra a Leticia. Buenos días, muchas gracias por compartir todo esto. Es mucha información, ¿no? Muchas cosas así que uno
intenta procesar. Una de las cosas que hemos un poco hablado en la clase, que se han hablado muy todavía de forma introductoria, pero que estábamos, es el tema de, eh, hay varias cuestiones que se cruzan, ¿no? Por un lado el tema de la protección de datos, pero por otro lado, el tema, por ejemplo, estos son los datos que uno deja, como tú decías, ¿no? Por ejemplo, cuando uno bueno, hace una compra o manda un mensaje, todo lo que hace, ¿no? A nivel digital. Ahora, un tema que es como, me parece a mí preocupante dentro de muchos de estos, ¿no? Es el tema, por ejemplo, en el caso de las políticas de privacidad, de las redes sociales, ¿no? Estos días por un trabajo ahí me he puesto a leer las políticas de privacidad y bueno, de TikTok, de Facebook, de Meta, el grupo Meta, ¿no? De Facebook, Instagram y WhatsApp y después TikTok y demás. Y la verdad es que uno realmente cuando baja la aplicación ya está autorizando, ¿no? La entrada casi absoluta a nuestras informaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de TikTok, hablan hasta de acceso a los archivos de nuestro teléfono. O sea, uno está autorizando eso, o sea, autorizando que la red social, solo con bajarla, ni siquiera usándola, o cuando uno la usa por fuera, ya está autorizando que estén todos nuestros datos personales ahí disponibles, que van más allá de que pongo el nombre, pongo el correo, pongo esto, ¿no? O sea, las cosas que tengo adentro del dispositivo incluso, ¿no? Entonces, esta cuestión a nivel eh, global o cómo se va a terminar regularizando esto, ¿no? Por ejemplo, otra cosa es que antes el Facebook, por ejemplo, había que tener 18 años para tener una red social, ahora hay que tener 13 años. O sea, ¿cómo un menor de edad puede ser responsable si de repente en un sistema legal, me explico? O sea, la responsabilidad y a su vez el destinatario de posibles crímenes, ¿no? Como el tema de la seguridad y de la cantidad de datos que uno da acceso es como una preocupación particular ahí dentro de lo que hablabas. Dale, te respondo en tres aspectos. El primero, los niños no usan Facebook, usan Discord o Ya usan sé, pero TikTok, digo, ¿no? 13 años es para todas las No, redes, no, ¿sabes? a lo que voy es que un niño no quiere estar donde están sus padres, ¿no? No quiere. Y por último, los padres ahora se meten a TikTok o a Discord para tratar de ver lo que hacen los hijos. ¿Qué es lo que hizo Facebook? Facebook bajó la línea de entrada porque estaba perdiendo usuarios. Y perdía los usuarios sobre todo porque la generación siguiente no usa ese instrumento, porque tú no quieres estar. Tú no vas a las discotecas que iban tus padres o a comer donde iban tus padres porque no es lo que está ahí. La línea no está dada por un desarrollo regulatorio nuestro, sino por una línea regulatoria en California, sobre todo para Facebook. Facebook, además, en California, los menores de edad de 13 años ya tienen responsabilidad penal. Entonces, la línea que ellos utilizan es la línea de edad en California, primero. Segundo, hablabas del tema de la legislación aplicable. Cuando deben de saber, San Pedro y San Pablo, a San Pedro lo crucificaron boca abajo y a San Pablo lo degollaron, ¿no? Le cortaron la cabeza con una espada. ¿Por qué si ambos habían cometido el mismo crimen, que era poner una religión que no era la religión del Estado, el Imperio Romano, los mataron diferente? Porque San Pablo era ciudadano romano. Nunca había estado en Roma, había nacido en Saulo de Tarso, en Tarso, que queda en la Asia Menor. Sin embargo, como era parte del territorio romano, se le consideraba romano. Y eso es parte de lo que está terminando ocurriendo en las plataformas digitales. No importa dónde estés, tú aceptas los términos y condiciones, que es el viejo derecho internacional privado. Y eso hace que la jurisdicción y legislación aplicable termine siendo de la plataforma. La discusión de cuál es el país que manda, bueno, en realidad es bastante sencilla. ¿Cuál fue el país que tú aceptaste los términos y condiciones? Ahora, si alguien te difama en Facebook y resulta siendo que es uruguayo como tú, la autoridad uruguaya va a ser posible ser utilizada como instrumento por el uso, no contra la plataforma. Facebook a lo máximo le brindará información, pero no tiene nada que ver porque no tiene responsabilidad la plataforma intermedia. Y lo tercero es que la mentira más común en esta época es: sí he leído los términos y condiciones, y la gente pone aceptar, 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 aceptar. No importa, yo quiero el instrumento, no importa lo que tenga que dar. Uno en Gmail, por ejemplo, dice que los archivos, los correos electrónicos en Gmail, simplemente se los queda Gmail, los puede publicar como un libro, si quieren.
la propiedad intelectual de los correos, se los han cedido el derecho de autor a Gmail. O Twitter puede publicar un libro con los mejores tweets que ustedes han publicado y ustedes no tienen derecho a ninguna regalía. O la información que pueden mandar por DM a través de Twitter, o pueden mandar por mensaje en Instagram, puede cruzarse contra base de datos y publicarse de ser necesario para la aplicación. Finalmente, nadie lee los términos y condiciones. Gracias. ¿Otra pregunta? Si no hay preguntas, ¿es que quedó todo claro o no se quedó claro nada? O se han puesto un poco tímidos, porque no suelen ser tímidos en clase. Ni idea. Bueno, igual queda el video Bueno, para que lo puedan ver varias veces. sí, vamos a seguir tratando estos temas. Este es un curso de Informático 1. O sea, algunos de los temas que tú mencionaste, como protección de datos, lo vamos a ver en Informático 2 el año que viene. Así Pero hay que, un dato importante, y es que a diferencia de las discusiones que podíamos haber tenido con María José 20 años atrás, donde el fenómeno estaba apareciendo, donde el tema recién era nuevo, ustedes viven con estos fenómenos. Usan las herramientas, se conectan, han pasado una pandemia y han sobrevivido a través de estos instrumentos digitales, han tenido fiestas de cumpleaños a través de Zoom, más de uno se ha enamorado, ha tenido pareja a través de Zoom o una de estas herramientas. Es decir, el fenómeno social ha tenido en la pandemia un acelerante que no existió antes. Para que yo pudiera dictar una clase con María José, era técnicamente imposible porque tenía que viajar físicamente. Ahora ni siquiera estoy en Lima, estoy de viaje de trabajo en Europa y simplemente podemos tener acceso a una diversidad, pero tenemos otros problemas y otras realidades que cada vez se nos están complejizando más, sobre todo en el tema de seguridad de la información o el tema de a quién creer en la información que le estén dando. Hay tanta información que ya es desinformación, porque al final no entendemos claramente qué herramienta debemos tener para discernir qué información no es relevante y cuál no es relevante. Al final lo que sí es además sumamente importante. Entonces, un lujo es tener a María José de maestra porque es un referente en muchos de estos temas en Uruguay y en América Latina también, así que con mayor gusto muchas compartir gracias, con ustedes. Eric. ¿No hay preguntas? Me preocupa, voy a llorar. De seguro, no, yo hacía mis clases divertidas, estoy perdiendo el estilo. Bueno. Bueno, Eric, John, a ver, John John, está sí, levantando la mano. John está levantando la mano, sí. No, que a mí me pareció interesantísimo la exposición, digo, a veces capaz que cuando es un caudal muy grande de información, a veces nos pasa lo mismo que nos está pasando con la... Pero está muy buena, la verdad que muy buena la exposición y está bueno compartir estas instancias así, que nos da esta posibilidad de acceder. Una de las cosas que más preocupa a nosotros, que capaz que somos padres, es nuestros hijos, qué nos deparará el futuro a nuestros hijos. ¿Qué opina con respecto a eso? Mira, yo trabajo con la Congregación de La Salle, que es una congregación de colegios que está alrededor del mundo, tiene como 300 años, están en 100 países, y parte de lo que hago es dictar charlas a los padres sobre temas digitales. Recuerdo un ejemplo que le hice a los padres, que me preguntaban sobre el tema de si ellos deberían entrar al celular de sus hijos, ¿no? O cada cuánto, o a qué edad. Le digo, para empezar, ustedes van a tener que determinar a qué edad le van a tener que dar un celular a su hijo. Y un padre decía, sí, a los 14, a los 12, diversidad de edades. Digo, pero si ustedes tienen un bebé pequeño, lo primero que le dan es un celular para que vea YouTube y se entretenga. Entonces, ¿a qué edad se lo están dando? Es lo primero. Segundo, vamos a hacer un ejercicio. Le digo, entren, ustedes han venido en pareja, habían unas 200 parejas más o menos. Desbloqueen su celular y entréguenselo a su pareja que está al lado, ¿no? No logré que nadie se lo diera, logré como 5 divorcios ese día, pero le digo, ustedes piden ver lo de alguien más, pero no quieren que vean lo suyo. ¿Dónde entran los derechos del niño? Y ahí hay toda una reglamentación sobre los derechos del niño, sobre la
privacidad en gradualidad. Una madre se levantó y me dijo, me importa muy poco los derechos del niño, a mí me dan el acceso, me dan el acceso. Digo, todo bien, probablemente le va a dar el acceso en ese dispositivo, pero los niños tienen 2 o 3 cuentas en paralelo. El mejor mecanismo que hay para trabajar con los menores es la comunicación, la confianza, la transparencia, y eso es lo que ha tenido mejores efectos. Hace poco nos tuvimos que enfrentar a un caso de una niña que fue chantajeada por un niño para mandarle fotos en paños menores. Eran 2 niños de primero de secundaria, 11, 12 años. El tema está en que no era un niño, el de enfrente, era una niña, que se hizo pasar por un compañerito de clase, se hizo toda una elaboración para engañar a la niña, y la niña cayó. Entonces, al final, estamos viendo fenómenos cada vez más complejos, donde no se soluciona simplemente diciendo haz o no haz. Una de las cosas que se hizo en pandemia fue la teleeducación, y eso controló muchísimo de estos elementos. Pero ahora a la vuelta a clases, los niños están desaforados. O sea, es la exacerbación de todo lo que no pudieron hacer durante los 2 años de encierro de pandemia. Y eso también tiene una afectación colateral. La agresividad de las personas, ya no solamente en niños, sino adultos, post pandemia, está incrementando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Suerte con el niño. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Eric. Profe, en el chat hay una consulta. Sí, vamos a... Bueno, acá tengo una. Hay unas cuantas más operativas que... Esta sí, ¿hay manera de rastrear grupos de personas que hacen fraudes a través de Internet? Por lo que sé, hay grupos en todo el mundo que se dedican a eso. La respuesta es sí. Varios de los países de América Latina pertenecen a un convenio que se llama el Convenio de Budapest. Es fundamentalmente un convenio de cooperación transfronteriza que permite hacer seguimiento transfronterizo. El tema es que tecnológicamente tú no llegas a la persona, tú llegas al dispositivo. El trabajo es ya no solamente llegar al dispositivo, sino vincular a la persona con el dispositivo. Si es una persona sola, viviendo en una casa sola, con una conexión sola, evidentemente es muy sencillo. Pero si terminas en una cabina pública, en un telecentro, en un café internet, si el café no tenía registros de las personas que usaron la máquina el día tal, va a ser bastante más complejo. Para darles un dato, las 3 formas de crimen organizado más grande del mundo son el tráfico de drogas, el tráfico de personas y el tráfico ilícito a través de datos informáticos. Entonces, ya llegó a ser el tercero a nivel mundial. Y es muchísimo. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se transfieren, que se acceden. En el Perú tenemos mucha minería, les contaba. El 90% de las empresas mineras tuvo algún tipo de incidente, más de una tuvo que pagar chantajes y rescates por información. En Uruguay es una industria, tiene mucha industria del software, industria financiera. Nadie dice eso, nadie lo va a contar. Fácilmente el 70-80% ha tenido un incidente. Sí, acá estamos teniendo en este momento muchos fraudes bancarios. La verdad que este año se han incrementado muchísimo, muchísimo. Es un problema. Pero bueno, tanto Interpol como delitos informáticos en Uruguay están capacitados para poder rastrear, y de hecho rastrean, y se llega a ver quién cometió el fraude. Ahí también tenemos el tema de la respuesta por parte del banco, ¿no? Porque los bancos nunca quieren asumir que han tenido un problema, y ahí tenemos una cifra negra en realidad en cuanto a qué hacen al Estado mismo, que hackean al Estado mismo. Ernesto, no sé qué es lo que... Sí, de hecho, hay grupos, entiendo lo que dice Ernesto, que hay también grupos de hacking que hackean a los estados. Norcorea se ha caracterizado por Costa muchos de estos Rica este año elementos. sufrió un ataque enorme a principio de año,
Y tuvo que declarar emergencia nacional emergencia. cibernética. La primera vez que se aplicaba en América Latina algo similar. Bueno, María José, espero que les haya gustado, les haya servido y siempre un honor participar contigo. Muchísimas gracias, Eric, por hacerte este tiempo. La verdad que es sumamente interesante. Es una de las ventajas de Internet poder tener especialistas de otros países. Eso enriquece realmente la discusión en el grupo. Te liberamos, nosotros tenemos un ratito más de clase, así que muchas gracias. Muchas gracias por la Muchas gracias, profe. Gracias. Chao. Muchas gracias.